Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Acción de Axi Research. Esta tarde tenemos como invitado al doctor Andrés Valdés, especialista en marketing político con el tema campañas electorales en contextos turbulentos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias doctor por acompañarnos. Vamos a dar unos minutos para iniciar, para que las personas se unan a este programa en vivo. Bienvenidos todos. Muchas gracias. En 2 minutos comenzamos. Nuevamente, bienvenidos a todos a su programa Acción de Axi Research, que tenemos a un gran invitado, al doctor Andrés Valdés. Él es especialista en marketing político con el tema campañas electorales en contextos turbulentos. Bueno, pues recordarles que Acción es el programa de Axi Research,
que es la agencia de investigación de mercado e inteligencia de negocios número 1 en el occidente del país. Y bueno, estos programas tienen como objetivo conectar a nuestra comunidad y con compromiso social llevar información y temas de interés cada semana, como es el de esta tarde. Todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos a diferentes expertos que nos aportan su conocimiento. Como ustedes pudieron observar en la introducción de esta tarde, también les tenemos a grandes invitados para el mes de abril, que tenemos preparados estos programas para ustedes. Y bueno, pues me voy a permitir presentar a nuestro gran invitado que tenemos esta tarde. Él es el doctor Andrés Valdés Cepeda. Él es egresado de la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Chapingo, con maestría y doctorado por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, la maestría en Administración Pública y el doctorado en Ciencia Política. Es académico de la Universidad de Guadalajara y gana el premio Alice al libro más relevante en comunicación política 2020. El Alice es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, que agrupa a los investigadores, consultores y especialistas en comunicación política de Iberoamérica. Y bueno, pues este premio lo obtuvo por el premio, por el libro Más relevante comunicación política, de la obra titulada Comunicación de masas y estrategia política, neuromotivaciones y comportamiento de los electores. Y bueno, también, bueno, pues Alice fue creado en España en el 2012, y el libro del doctor Valdés Cepeda, quien también ha sido por muchos años académico de posgrado del CUSEA, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y que de hecho del posgrado que tengo el honor de coordinar, que es el posgrado de la maestría en Dirección de Mercadotecnia, también es profesor de nuestra plantilla académica. Bueno, pues aborda los estudios de neuromotivaciones. Y bueno, pues tiene otro libro también, que ese libro salió bajo la luz del sello de la prestigiada editorial europea Tirant Lo Blanche, y fue publicado en Valencia, España, a fines del 2019. Bueno, pues el doctor pues se ha graduado con honores, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, una gran trascendencia, doctor, es consultor también, además de académico. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo de compartir esta tarde con nosotros sus conocimientos, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola, por la invitación y felicitarte por este interesante programa. Decirles a quienes nos escuchan, quienes nos ven, que las campañas electorales hoy día, la gran mayoría de ellas se desarrollan en contextos turbulentos, entendiendo el término contextos turbulentos como en un contexto de crisis económica, de crisis de inseguridad pública, hoy día también de crisis epidemiológica y en algunos lugares crisis también política o crisis generada por desastres naturales. Indudablemente vamos a centrar nuestra presentación en el contexto turbulento, básicamente hablando de crisis de inseguridad, crisis económica y crisis en materia epidemiológica. Vamos a iniciar conceptualizando qué es una campaña electoral. Hay diferentes formas de observarla o de conceptualizarla. Para algunos autores, una campaña básicamente es una confrontación por el poder. ¿Entre quién? Entre grupos y personas o partidos políticos que están en competencia con el objetivo de ganar el voto mayoritario de los electores y de esta manera alcanzar el cargo de representación pública. En pocas palabras, de hecho hay algunos autores que señalan que campaña electoral y guerra, de cierta manera, los dos vamos a verlo en su momento, que estrategia, guerra y también eslogan vienen del campo militar. Entonces tienen varias similitudes. Y en este caso, bueno, gana el poder quien es más competitivo. Y vamos a ver que el marketing político no es la panacea, no es una varita mágica. Es simplemente una herramienta para tratar de que los candidatos de los partidos sean más competitivos en la disputa por el poder político. Ese sería un primer acercamiento conceptual. Para otros autores se considera que una campaña es un ejercicio, fíjense, un ejercicio de cortejo y seducción, con el objetivo de construir mayorías electorales estables, que es el sustento
de todo sistema democrático. Y bueno, para tratar de seducir y cortejar a los electores, indudablemente hay que desarrollar una serie de estrategias, de acciones, tratando de tocar las cuerdas sensibles de los votantes para poder ganar su confianza, su credibilidad y finalmente su voto. Sería un segundo concepto de lo que es o se entiende por campaña electoral. Un tercer acercamiento conceptual señala que toda campaña básicamente o se define como dar las razones poderosas, o sea, toda campaña debe dar razones suficientes y poderosas, así como movilizar emociones del por qué la gente o por qué los votantes, los electores, deben de votar por nuestra alternativa, por nuestros candidatos, por nuestros partidos, y no lo deben de hacer por la competencia. O sea, esa es básicamente una campaña, dar razones poderosas, ¿sí? Y mover emociones, el por qué se debe de votar a favor de una alternativa y el por qué no se debe de votar por la otra. En pocas palabras, aquellos que están a favor del cambio tienen que dar razones poderosas, que sean altamente persuasivas, políticamente correctas, creíbles, del por qué se debe de impulsar el cambio en un determinado municipio, en un determinado distrito, en un determinado estado o en un determinado país, o al revés, si eres partido en el gobierno, tienes que dar razones suficientes, poderosas, el por qué se debe de continuar en el poder. Y bueno, y gana, en este caso, el poder o gana la campaña, quien mejor se sabe comunicar con los votantes. Aquel que sabe gestionar los afectos de la gente y, repito, tocar las cuerdas sensibles de los electores. Ahora bien, serían tres, podemos decir, de manera inicial, tres conceptos. Primero es una confrontación, segundo es un ejercicio de cortejo y seducción, tercero tiene que ver con dar razones poderosas y movilizar emociones. Vamos a ver que muchas campañas de oposición o de protesta, básicamente lo que hacen es, hacen un diagnóstico de qué es lo que enfada, enoja, molesta a la gente. Convierten ese malestar social en una bandera electoral, la toman como bandera electoral, la movilizan, la llevan a la urna y la convierten en victoria electoral. Y de esta manera, desde Fox, por ejemplo, en el caso de nuestro país, si quieren Alfaro aquí en Jalisco o López Obrador, lo que han hecho en su momento es movilizar el descontento, el hartazgo social, llevarlo a la urna y convertirlo en victoria electoral. Pero también podemos definir una campaña como un esfuerzo por moldear las percepciones sociales e incidir en el comportamiento de los votantes. En pocas palabras, también una campaña puede ser conceptualizada como un proceso para la construcción o la erosión, en su caso, de lo que es la imagen. Y la imagen, en este caso del candidato del partido, se ha convertido en un factor real de poder. Y gana el poder quien ha logrado construir y conservar mejor la imagen formada, como hemos dicho, a través de las percepciones sociales. Ahora bien, desde la perspectiva un poco más teórica, podemos decir que una campaña electoral es un proceso que implica la investigación, o sea, el conocimiento de los electores, implica la comunicación, implica la organización, implica la movilización y finalmente el cuidado y defensa del voto. O sea, es un proceso complejo, es un proceso mucho más amplio, no solamente es confrontación, no solamente es cortejo y seducción, no solamente tiene que ver con imagen, o sea, lo integra. Y como parte de ese proceso tenemos que entenderlo, conocerlo para tratar de incidir en el comportamiento y la conducta de la gente. Y hay que decir que las mejores campañas, o las que generalmente triunfan, son aquellas que se han convertido en movimientos sociales, en el cual la gente toma como suya la bandera electoral, toma como suya la causa del partido o del candidato, ¿sí? Lo está defendiendo en su casa, en el comedor, en la escuela, en el trabajo, y finalmente logra, ¿sí? Logra la victoria electoral al convertirse
en un movimiento social. Y si vamos a ver un poquito la historia de nuestro país, de las campañas, y vamos a ver que las grandes campañas en México, las grandes campañas que han triunfado, lo han hecho porque se han convertido en movimiento social. Si lo vemos desde la perspectiva, por ejemplo, de contemporánea, en la elección del año 2000, pues el voto por Fox, de cierta manera, se convirtió también en un movimiento social, en contra, pues, del hartazgo, del enfado, del enojo, que se habían acumulado por más de 70 años. Eso mismo en la elección pasada aquí en nuestro país, en México, de cierta manera hizo López Obrador. O sea, movilizar el descontento social, llevarlo a la urna y convertirlo en victoria electoral. Y bueno, gana la elección el candidato que de cierta manera también se convierte de una u otra manera en una especie de celebridad. Lo hizo Obama en su momento, lo hizo Fox en su momento, o sea, celebridad en el sentido de un líder, ¿sí?, que de cierta manera magnetiza y genera, en este caso, el entusiasmo, la credibilidad y la confianza de una parte importante de la sociedad y finalmente acuden a votar y logran, pues, la victoria electoral. En el caso de nuestro país, ¿cuál es la historia de las campañas electorales? Esta fue la primera campaña que tuvimos en México, fíjense, en 1828. Los personajes que vienen aquí en la presentación fueron los primeros candidatos. Vicente Guerrero, que fue candidato, podemos decir, del partido de lo que hoy diríamos las izquierdas, Anastasio Bustamante del centro y Manuel Gómez Pedraza, candidato de la derecha o las derechas. Se decían también de los cachupines o de la corona española. Esta fue la primera campaña que tuvimos en nuestro país y fue la primera campaña negativa y la primera campaña en la cual hubo una acusación de fraude electoral. Les platico un poco sobre esta historia. De acuerdo a los resultados electorales, quien gana la elección de 1828, la primera que tuvimos en nuestro país, fue Manuel Gómez Pedraza. Pero ¿por qué no lo conocemos como presidente o expresidente de nuestro país? Sí conocemos a Vicente Guerrero y sí un poco a Anastasio Bustamante. Bueno, de acuerdo al resultado, gana Manuel Gómez Pedraza. No había una votación como hoy, en el cual es voto directo, universal y secreto, sino que votaban solamente las legislaturas estatales, los congresos locales. Viene el conteo y resulta ganador Manuel Gómez Pedraza. Vicente Guerrero acusa de fraude en esta elección, de una elección fraudulenta, toma las armas, las bayonetas, llama presidente, fíjense, espurio a Manuel Gómez Pedraza y exige que el Congreso Nacional anule las elecciones por fraudulentas. Fue también la primera elección o la primera campaña negativa porque a Vicente Guerrero se le acusaba, primero, de ser proclive a la violencia. Segundo, se le acusaba por los opositores de ser analfabeta y alguien que no sabía leer y escribir no podía ser presidente. Y tercero, de que no era, pues él es mulato, o sea, en el sentido del color de su piel. Y en aquel tiempo, indudablemente, el racismo era muy importante. A Anastasio Bustamante se le acusaba de que era como el agua, insaboro, inoloro e insípido, porque decían que no sabíamos si estamos a favor de la nueva república o a favor de la monarquía, porque recuerden que en ese tiempo estamos constituyéndonos como Estado-nación. Y bueno, a Manuel Gómez Pedraza se le acusaba de ser representante de los intereses de los gachupines, o sea, de los españoles, y sobre todo representante de los intereses de los caciques regionales. A partir de este año hemos tenido muchísimas campañas. Yo estoy por terminar un libro que lo hemos intitulado profesionalmente 200 años de campañas en México. Bueno, y recopilamos ahí cerca de 40 diferentes ejercicios proselitistas, diferentes campañas, desde Juárez en contra de Porfirio Díaz en 1867, la campaña presidencial de Francisco I. Madero en 1911, que por cierto, él fue el primero que acuñó un lema de campaña. Ahora es muy común en nuestro país el uso de los lemas, el sufragio efectivo, no reelección, por ejemplo. Estudiamos también la campaña de Álvaro Obregón en 1924. Álvaro Obregón fue el primero o los primeros que empezaron a hacer recorridos, campañas de contacto territoriales. Lo hacían a caballo, en tren, en autobús, ¿sí? Vasconcelos en 1928. Su campaña fue unitemática. Básicamente el tema central fue la educación y él regalaba, fue el primero que empezó a regalar la Constitución
regalaba libros, la Odisea, la Ilíada, hoy se regalan objetos utilitarios, etcétera, etcétera, pero bueno, estamos recuperando un poco lo que es la historia de las campañas electorales en este texto, que esperemos el próximo año ya tenerlo presente. Y también estudiamos campañas regionales, por ejemplo, en el caso de la campaña de Gascón Mercado en Nayarit, en 1979, la de Cuauhtémoc Cárdenas y el Maquio en el 88, y así. O sea, aquí no quiero abordar más, sin embargo, es importante que conozcamos la evolución. O sea, no solo el concepto de la campaña, la evolución, y vamos a ver cómo se ganan las campañas en contextos turbulentos. Muy bien, para ganar una elección, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para ganar una campaña? Bueno, hay estudiosos de diferentes carreras, sociólogos, politólogos, mercadólogos, que han dado una serie de prescripciones. Y bueno, aquí tratamos de resumir los elementos centrales para poder tratar de ganar una contienda electoral. La primera recomendación que se nos da es que para ganar una elección o para ganar una campaña, lo primero que se requiere es postular buenos candidatos o candidatas. O sea, si nuestro candidato es malo, indudablemente hay pocas posibilidades de ganar una elección. Y bueno, viene la segunda pregunta, ¿y qué es un buen candidato? En Internet ustedes pueden encontrar varios métodos, uno de ellos es mío, se llama el método BASA, para la construcción la elección del mejor candidato, y ahí hablamos ahí de 6 diferentes variables. Una de ellas habla de rentabilidad electoral. Es buen candidato siempre y cuando dé votos, o sea, tiene una alta rentabilidad electoral. Es buen candidato si además suma no solo su esfuerzo, su talento, sino también suma recursos a la campaña, recursos humanos, recursos económicos, recursos materiales, el recurso tiempo, recursos tecnológicos. Tercero, es buen candidato si además tiene experiencia y capacidad en el ejercicio del puesto, ya sea para alcalde, ya sea para diputado, para gobernador, tiene formación y también experiencia en el ejercicio. Es buen candidato si además de eso es poco vulnerable a los ataques de los adversarios. En pocas palabras, o sea, no tiene cola, como se dice popularmente en México, o la cola es muy pequeña, porque si es altamente vulnerable a los ataques de los adversarios, indudablemente el golpeteo político y la pérdida de la elección serían muy seguras. Entonces, no lo voy a explicar, este método lo pueden encontrar ustedes en internet, pero bueno, el primer requisito para ganar una campaña es postular buenos candidatos. Y repito, hay diferentes métodos y diferentes formas de conceptualizar qué es un buen candidato. Segundo, se requiere definir una estrategia ganadora. Podemos decir que las campañas electorales se ganan o se pierden a nivel estratégico y táctico. O sea, la estrategia da resultados, la estrategia define un destino. Y bueno, vamos a ver más adelante algún tipo de estrategias más comunes en campañas de oposición y en campañas de partidos en el gobierno. Tercero, para ganar una elección se requiere construir una estructura, una serie de maquinarias electorales poderosas para organizar y movilizar a los votantes el día de las elecciones. Además, se requiere indudablemente tener un buen tema de campaña, definir un tema sensible para los electores. Esos temas indudablemente tienen que ser recuperados a través de la investigación y la segmentación de mercados. El tema de campaña en cada elección es distinto y tiene que ser construido de manera creativa para planteárselos a los electores como algo también novedoso, como algo interesante, que finalmente lo que buscamos es tocar las cuerdas sensibles de los votantes para, repito, ganar su confianza, su credibilidad y finalmente su voto. También para ganar una elección, indudablemente se requieren recursos. Y ya comentamos, no solo recursos económicos, porque la gente cree, o algunos creen que solamente tiene que ver con dinero, no. El recurso más importante en una campaña es el recurso humano. O sea, los equipos de campaña, los apoyos. Alguien dirá las maquinarias electorales, la estructura. ¿Sí? Entonces es muy importante, aunque también el recurso tiempo se ha convertido en un recurso muy importante. Cada día a nivel internacional y a nivel nacional, las campañas son más reducidas en tiempo. ¿Sí? En la época, por ejemplo, en el 2000 con Vicente Fox, él duró 3 años en precampaña.
y 8 meses en campaña. Entonces, hoy día ya están limitadas y están reglamentadas las precampañas, ya están también limitadas y más acortadas en tiempo y en recursos las campañas constitucionales. Entonces, los recursos se convierten también en un determinante importante para poder ganar una elección. Pero sobre todo, para ganar una campaña se requiere trabajar, trabajar y seguir trabajando. En pocas palabras, se requiere utilizar lo que se denomina popularmente como la estrategia de las 3 S: suela, sudor y saliva. Decíamos que para ganar la elección necesitamos también conocer a los electores. Y bueno, hay una serie de teorías, hay una serie de hipótesis sobre el comportamiento y la conducta de los electores. No los voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, pero finalmente decir, por ejemplo, la rational choice o la teoría racional señala que nosotros como seres humanos, como votantes, somos el Homo sapiens, el hombre que piensa. Entonces, nuestro voto, nuestra participación en la política tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos para poder racionalizar, ver cuál nos conviene, decir cuál nos genera más ventajas y desventajas. Y bueno, que una parte del electorado vota racionalmente. Otra teoría dice que no es cierto, que el voto básicamente es inercial y que se forma pues a través de los años. Entonces hay gente que ya es priista por inercia, es panista, es morenista. Entonces la inercia juega, o la tradición, la inercia y la tradición juegan un papel muy importante. Y bueno, hay otra serie de teorías, por ejemplo, la teoría sobre el voto de ira, dice que básicamente la gente, los electores, lo que hacen es muchas veces cuando van a votar, muchas veces van a vengar agravios, porque bueno, tiene una serie de inconformidades, hay una serie de protestas, y el voto de ira se da, como lo hemos señalado, pues básicamente como voto de protesta en contra del gobierno en turno o del partido gobernante, en virtud que las expectativas que se formó en su momento no fueron cumplidas, y tiene que ver mucho también con la cuestión de la decepción. El voto por consigna se da muchas veces principalmente por organizaciones como sindicales, políticas o sociales. Finalmente, el líder determina con quién vamos. ¿Sí? A veces hay, por poner el ejemplo, el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una vez la consigna era votar, por ejemplo, por el Partido Revolucionario Institucional, después se cambió la consigna, era votar por el Partido Acción Nacional, y bueno, han venido cambiando muchas veces sexenio por sexenio. Es un voto corporativo que sigue existiendo en nuestro país. Y así, es importante señalar que esas teorías nos ayudan muchas veces a diagnosticar y poder definir lo que es la estrategia electoral para tratar de alcanzar el objetivo que se busca. Identificar si hay o no hay voto ideológico en México, si hay o voto o no por el partido, si hay o no voto por el candidato, voto de clase social, voto de miedo, voto de hambre, voto ganador, etcétera, etcétera. No lo vamos a explicar todo, repito, por cuestiones del tiempo, pero es importante el conocimiento de la conducta y comportamiento de los electores. Y bueno, al menos hemos revisado 18 diferentes marcos teóricos que explican por qué la gente vota, por qué la gente vota a favor de una alternativa o de otra, o no vota. Y estos marcos que aquí vienen señalados, estas teorías, de cierta manera nos ayudan a poder tener mayor conocimiento y mayor precisión en el planteamiento estratégico. Ahora bien, para ganar una campaña electoral también es muy recomendable tener un plan. Lo correcto es tener un plan estratégico de campaña que incluya un diagnóstico sociopolítico de cómo estamos con respecto de la competencia, cómo está el electorado, cuáles son sus principales problemas, deseos, necesidades, aspiraciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Definir objetivos y metas con la idea de tener claridad, tener una especie de brújula, un mapa que nos dé la dirección hacia dónde vamos y cómo lo vamos a conseguir. Los objetivos, por ejemplo, pueden ser ganar la elección y la meta es obtener un 36, un 38%, porque hoy día no se ganan las campañas como se ganaban en la antigüedad. Por ejemplo, en la campaña del 1976 en México, cuando compitió López Portillo, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ganó con el 100% de los votos. Si revisamos cuánto ganó Álvaro Obregón, con el 96%. O sea, era carro completo. Y hoy día, bueno, si se gana con un 36, un 38%, pues indudablemente ya es algo
democráticamente pues reconocido, indudablemente bueno. En este plan, indudablemente, se tienen que plantear las estrategias de comunicación, de organización, de movilización, de cuidado y defensa del voto, ¿sí? Se requieren en este plan, indudablemente, los recursos presupuestales, las acciones concretas. Siempre es recomendable también evaluar, ¿sí? Cómo vamos en la campaña, ver áreas de oportunidad, áreas de mejora, ¿sí? Si vamos bien, la idea es seguir en la ruta. Si vamos mal, bueno, tratar de hacer algunos cambios, algunas modificaciones en la estrategia, en la estructura, en el equipo, etcétera, etcétera. Y finalmente, todo plan debe de contemplar una retroalimentación. Adicionalmente a este plan, para ganar la elección, bueno, se requiere también, ¿sí? Tener determinación, o sea, tener una visión de futuro, tener objetivos claros. Porque yo me he encontrado muchas veces que no tenemos claridad qué es lo que queremos cuando estamos participando como candidatos o a veces como parte de los equipos de campaña. Es importante, repito, tener un plan estratégico, ¿sí? Es importante también saber contar una historia. De hecho, gana la campaña quien mejor sabe contarles una historia a los electores. Yo recuerdo, por ejemplo, la campaña de aquí en Jalisco del actual gobernador. Él hablaba de que llegó a Tlajomulco y estaba en una situación pues de desastre. Finalmente él logró hacer cosas buenas en Tlajomulco. Después esa experiencia la trasladó a Guadalajara, al municipio de Guadalajara, en el cual hubo resultados en materia de obra pública, de infraestructura, de competitividad, etcétera, etcétera. Y esa historia la planteó que la iba a realizar en Jalisco. Pero fíjense, o sea, un buen candidato, una buena campaña, sabe crear y contar una buena historia a los electores, con un inicio, un argumento y un final. Indudablemente, para ganar una elección se requiere también hacer una buena campaña. Podemos decir que las elecciones, de cierta manera, o la forma como organizamos el modelo de gerenciamiento de una campaña, determina su éxito o su fracaso. En pocas palabras, una campaña bien organizada, bien planeada, bien administrada, bien evaluada, tradicionalmente es una campaña ganadora. Y al revés, una campaña desorganizada, mal planeada, mal evaluada, ¿sí? Sin control, tradicionalmente es una campaña perdedora. En pocas palabras, el modelo de gerenciamiento de una campaña predetermina también el resultado, o puede incidir mucho en el resultado. Ahora bien, durante las campañas, ¿qué se debe de evitar? Algunos autores, algunos críticos hablan incluso de los cánceres, fíjense, los cánceres que se presentan en las campañas y que son básicamente una especie de subculturas que se dan al interior de la propia campaña y que de cierta manera minan la posibilidad de éxito. ¿Cuáles son esas subculturas que se presentan en la campaña y que se convierten en una especie de contracampaña? Una contracampaña que está oculta, que nos genera una especie de sabotaje interno y que muchas veces genera un efecto boomerang y que lleva a la pérdida de la elección. Bueno, algunas de las subculturas aquí vienen señaladas. Una de ellas es la cultura de la simulación. Se simula mucho en las campañas, ¿no? Yo hablé, ya participé, tenemos listados, ya hicimos campaña y muchas veces eso no es cierto. O sea, aquí lo que se recomienda siempre es auditar, evaluar. ¿Sí? Mucho también se da la subcultura de la adulación. Adulamos al candidato, adulamos al dirigente del partido y muchas veces con cosas que no son reales. Y así, la desorganización, la posposición, la impuntualidad, la división, la confrontación, el conflicto, son subculturas que nos llevan, a perder elecciones, a perder campañas. También, indudablemente, la idea es evitar los candidatos. Algunos críticos de las campañas hablan de los candidatos sapos. ¿Cuáles son los candidatos sapos? Pues aquellos que están llenos de soberbia, que son arrogantes, pedantes y de cierta manera odiosos. Y bueno, a veces hay hombres y mujeres que reúnen las características de malos candidatos. O sea, que están llenos de soberbia, la S de soberbia, la A de arrogancia, ¿sí? La P de pedante y a veces la O de odioso. Entonces, esos son los elementos que debemos considerar al interior de una campaña para tratar de evitar que se nos convierta, como decíamos, en una contracampaña electoral oculta, nos genere una especie de autosabotaje
o un efecto boomerang y nos lleve a perder la elección. Ahora bien, en materia ya de estrategia, ya vimos qué es una campaña, un poco la historia de las campañas, cómo se ganan las campañas, y bueno, vamos a abordar ahora lo que serían los principios de estrategia para ganar campañas en contextos turbulentos. Primero decir que toda campaña se gana con votos, y el voto es de quien lo trabaja, ¿sí? Las campañas electorales también no necesariamente se ganan por los aciertos, sino que se pierden por los errores. En pocas palabras, como en la vida y en la política, en las campañas gana quien menos se equivoca. Y bueno, podemos enumerar los errores más tradicionales que se presentan en las campañas. Yo por ahí en un texto tengo al menos, creo que identificado cerca de 22. Voy a hablar nada más de los 3 más importantes. Uno de los errores es la división interna. O sea, si vamos confrontados, como se dice, de la greña con los compañeros al interior de la organización, lo más seguro es que vayamos a perder la elección. Segundo, tiene que ver con el exceso de confianza, ¿sí? Por alguna vez se dice ahí, sonríe y ya ganamos, ¿sí? Y no, en una elección es como un partido de fútbol, no se gana hasta el final. Entonces muchas veces el exceso de confianza nos lleva a perder elecciones. Y tercero, tiene que ver con escándalos y declaraciones desafortunadas, como parte de los principales errores que se cometen. Y hay muchos casos. Les voy a poner el caso de Jorge Hanron, que ahorita es candidato a la gobernatura. Él ya había sido candidato a la gobernatura de Baja California. Y fíjense, cuando se podía comprar espacios en radio y televisión, él pagó 1 hora en TV Azteca, un programa, para que le hiciera una entrevista. ¿Sí? Y bueno, la prensa habló de que en esta entrevista se gastó algunos millones de pesos. Bueno, le hicieron 3 preguntas. Primero es cuánto dinero tenía. Una periodista le dijo, oiga, ¿y cuánto asciende su riqueza? Y la otra le dijo, oiga, $5,000 millones. Y él dijo, poquito más, poquito más. $10,000 millones, poquito más, poquito más. 15,000 millones. Bueno, la oposición lo está presumiendo, quiere comprar la gobernatura, se le vino una tormenta. Segundo, como él había tenido algunos escándalos, porque había ido a África, había tenido unos safaris, le gustaban los animales, es dueño del Hipódromo de las Américas, etcétera, etcétera. Él le preguntaron, oiga, ¿y cuál es su animal preferido? Y fíjense, él declaró la mujer. Y explicó científicamente que solamente hay 3 reinos: el reino mineral, dice, nosotros no somos minerales; el reino vegetal, dijo, nosotros no somos vegetales; y habló del reino animal. Le sacaron de contexto su declaración y bueno, salió en un spot, cuando se podían comprar spot en radio y televisión por los opositores, sí, salió, ¿quién es tu animal preferido? La mujer. No, pues imagínense las mujeres, misógeno, machista, al final pierde la elección. Tiene que ver con declaraciones desafortunadas o escándalos que finalmente minan la posibilidad de éxito en las campañas electorales. También, como principio de estrategia, podemos decir que campañas lúdicas, campañas entretenidas, que de cierta manera participan en la fiesta democrática, porque así también podemos definir una campaña, una elección, como una fiesta democrática, son campañas ganadoras. Al contrario, campañas aburridas, como viene aquí en la lámina, o sea, los tristes y los aburridos generalmente no ganan elecciones. Entonces tiene que tener esa chispa, tiene que tener de cierta manera esa capacidad de contacto con la gente para poder generar el interés y sobre todo, repito, ganar la confianza y la credibilidad de los votantes. Y bueno, también, como lo habíamos comentado, hay que cuidar el modelo de gerenciamiento de una campaña. ¿Sí? El modelo de gerenciamiento de una campaña, repito, puede determinar su éxito o su fracaso. ¿Cómo se organiza profesionalmente una campaña? Podemos decir que en frentes, podemos decir de entrada que puede haber un frente de atracción de votos hacia nuestra causa, nuestro partido, o de repulsión. Alguien diría una campaña positiva y una campaña negativa. Pero también podemos decir que podemos organizar nuestra campaña en frentes, el frente de las cibercampañas, el frente de las campañas mediáticas, el frente mediático o el frente territorial. Yo aquí en esta lámina lo subdivido en 6 frentes. El primero es el frente del conocimiento,
bajo la premisa que la información es poder, el conocimiento es poder. Entonces hay que conocer a los electores, diagnosticar desde sus emociones, sus simpatías, antipatías, preferencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a partir de ahí diseñar una estrategia para tratar de tocar sus cuerdas sensibles y poder ganar su confianza y su voto. Indudablemente, el frente de la comunicación e imagen es muy importante. Hemos dicho que gana la elección quien mejor logra comunicarse con los electores, quien es más competente para construirse una buena imagen o para construirle una mala imagen a los adversarios. Gana también la elección quien mejor se organiza. Podemos decir que toda campaña debe tener una estructura organizativa, un diseño organizacional, una arquitectura política, un organigrama de campaña. Si estamos bien organizados, fortalecemos o si estamos unidos, nos fortalecemos, pero si estamos bien organizados, potencializamos nuestra fuerza. Finalmente, la movilización, o sea, de nada nos sirve que conozcamos a los electores, que nos comuniquemos bien con los electores, que estemos bien organizados, pero si el día de las elecciones no generamos una estructura para movilizarlo a la urna. Entonces, indudablemente hay limitaciones que establece la normatividad electoral, pero dentro del marco normativo sí podemos armar una estructura de organización y movilización electoral para garantizar que nuestros simpatizantes acudan a votar. Y finalmente, en el caso de nuestro sistema político, puede ser no válido para otros, en el cual pues hay libertad, no hay coacción del voto y hay un respeto a la voluntad popular, pues el último frente del cuidado y defensa del voto no sería necesario. Pero para el caso de nuestro país, para el caso de Jalisco y de muchos estados y municipios de México, indudablemente que hay que cuidar que no haya coacción, no haya compra, no haya fraude, y son muy importantes. Entonces podemos decir de manera muy genérica que serán los 6 frentes en el cual se puede recomendar organizar de manera profesional una campaña electoral. Y bueno, finalmente para concluir con mi presentación, decir que en contextos turbulentos, ya hemos dicho que un contexto turbulento puede ser una crisis económica, una crisis epidemiológica o una crisis de inseguridad, podemos utilizar diferentes estrategias, algunas incluso, fíjense, ya sugeridas desde su momento por Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, por ejemplo. Él señala en ese texto que la mejor estrategia consiste en confrontar nuestras principales fortalezas en contra de las principales debilidades del adversario. En pocas palabras, hay que preguntarnos en qué somos fuertes nosotros, cuáles son los temas en los que somos fuertes. Y hay que preguntarnos, indagar, investigar en qué es débil la oposición o los opositores. Y hacer que la campaña gire en torno a nuestra fortaleza y en torno a la debilidad del adversario. Y podemos poner el ejemplo de la campaña electoral 2018 en México. ¿Cuál era la principal fortaleza del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Pues la lucha en contra de la corrupción. ¿Cuál era la debilidad más fuerte del partido gobernante, el PRI en su momento? Pues los excesos. Alguien dirá la corrupción. Pues fíjense, él utilizó esa vieja estrategia de Sun Tzu, que dice que la mejor estrategia consiste en confrontar tu principal fortaleza en contra de la principal debilidad de tu principal adversario, ¿sí? Y finalmente ganó la elección. O sea, hizo de la corrupción el tema central de la campaña. Y de esa forma, utilizando ese viejo principio de estrategia de Sun Tzu, ganó la elección. Pero también Sun Tzu, por ejemplo, también nos recomienda, él dice también, la mejor estrategia consiste en atracar la estrategia del adversario. Ojo, no es campaña negativa. Atacar la estrategia del adversario es desarticularla. Voy a ponerles un ejemplo que se dio aquí en la ciudad de Guadalajara. Cuando estaba Jorge Arana compitiendo en contra de Enrique Ibarra Pedrosa para la gubernatura, para la presidencia municipal de Guadalajara, en la contienda interna, en aquel tiempo el equipo de Enrique Ibarra Pedrosa saca un spot en radio y televisión. Palabras más, palabras menos, dice lo siguiente: en Jalisco ya estamos cansados de PAN y circo. PAN porque gobernaba el Partido Acción Nacional y circo, bueno, por lo que implica la política. Y al final convocaba a los ciudadanos diciendo lo siguiente: piensa muy bien tu voto.
El equipo de Jorge Arana, no sé si conociendo el arte de la guerra Sun Tzu, pero sí utilizando su estrategia, le contesta con otro spot en radio y televisión en el que salen jóvenes, amas de casa, profesionistas, y dicen lo siguiente: yo ya pensé muy bien mi voto es por Jorge Arana. O sea, fíjense cómo le desarticuló la estrategia al adversario. Entonces, esta recomendación estratégica de Sun Tzu implica estudiar a la competencia, conocer sus estrategias y plantear también o hacer planteamientos estratégicos para desarticularle la estrategia a los opositores. Y bueno, ahí lo voy a dejar en materia de Sun Tzu porque hay más recomendaciones. Yo he detectado cerca de 22, 23 principios de estrategia que hoy día se utilizan en las campañas, ¿sí? Pero que vienen desde el siglo V antes de Cristo, en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Otra de las estrategias muy utilizadas principalmente por los opositores, los partidos y candidatos opositores, se le denomina las estrategias de los puntos de ira. Esta estrategia viene principalmente o fue acuñada en Estados Unidos y bueno, básicamente señala lo siguiente: pregúntense, cuestiónense qué es lo que molesta, enfada, alguien diría harta a los votantes. O sea, qué es lo que más le molesta. Y a partir de lo que respondan ellos, diseñen su estrategia. Pues mucha gente le molesta, por ejemplo, la falta de resultados en el gobierno, la corrupción, los excesos, los escándalos, los abusos, los viajes que hacen muchas veces los políticos, a veces van a China y bueno, hay excesos. Entonces, muchos, esta estrategia lo que dice es, bueno, a partir de lo que le molesta a la gente, el aumento de los precios de productos básicos, el aumento de la gasolina, el aumento del, no sé, del costo de la electricidad, etcétera, etcétera. Puede ser distinta la respuesta, pero aquí el planteamiento es a partir de lo que le molesta a la gente, lo que le enfada, lo que le enoja, ¿sí? Construir tu estrategia, construir tu tema de campaña y tratar de ese descontento social, movilizarlo, llevarlo a la urna y convertirlo en victoria electoral. También se utiliza la estrategia de la polarización. Como su nombre lo indica, polarización implica pues dos polos, ¿sí? ¿Estás a favor de México o en contra de México? ¿Estás a favor de la transformación o en contra de la transformación? ¿Estás a favor de la democracia o en contra de la democracia? Entonces, tú le planteas a la gente, en esta elección los mexicanos solamente tienen dos alternativas: o el cambio que requiere la gente o el pasado, o más de lo mismo, ¿sí? Entonces estás polarizando. También se utiliza mucho. La estrategia de la triangulación. Triangular implica robarle las banderas electorales a la oposición. Muchas veces, por ejemplo, partidos hoy día conservadores hablan, por ejemplo, de apoyo a los adultos mayores, ¿sí? Y si ustedes recordarán, pues esta medida o esta política pública la hizo alguien de la izquierda, ¿sí? El apoyo a los adultos mayores, los apoyos económicos que se les dan, ¿no? Entonces, en la medida que tú le quites una bandera electoral a la oposición, esa teoría plantea eso, en esa medida tú puedes también quitarle parte del mercado electoral. Entonces, se utiliza mucho como parte de las reglas de oro de la estrategia electoral, la triangulación. Es muy cuestionada, pero podemos decir que en América Latina la gran mayoría de las campañas tienen una identidad de izquierda, ¿sí? Y son de cierta manera nutridas con puntos, con temas, con problemas tradicionalmente enfocados por la izquierda o retomados por la izquierda, pero finalmente muchas veces la derecha las utiliza como parte pues de la triangulación en su estrategia. Otra de las estrategias muy utilizadas es la crítica de la esperanza. Estábamos muy bien, ¿sí? Hemos perdido el liderazgo, hemos perdido competitividad, estamos mal, ¿sí? Entonces necesitamos regresar a ese, por ejemplo, que Guadalajara regrese a su grandeza, o que México recupere su crecimiento económico, que recupere su paz social, etcétera, etcétera. Es muy utilizada. Estamos mal por los actuales gobernantes, porque han gobernado mal, no han gestionado bien la crisis económica, no han gestionado bien la crisis epidemiológica, etcétera, etcétera. Pero no se preocupen, ya viene el cambio que requiere México, el cambio que requiere la gente. Y ellos se plantean como la alternativa de cambio. Bueno, otra de las estrategias también muy utilizadas tiene que ver con
la estrategia de la confrontación a partir de maximizar escándalos y conflictos. ¿Sí? En el decir, bueno, es que, por ejemplo, hablaban del PRD, que era un partido de tribus. O sea, ellos de cierta manera los identificaba, o así lo hizo la oposición, es ligarlos a escándalos internos y conflictos. ¿Sí? Y muchas veces al interior, por ejemplo, hoy la crítica que se hace mucho a Morena también, a candidatos de Morena, es que en lugar del consenso, el acuerdo y la unidad del partido, muchas veces esto tiene que ver con el conflicto al interior y los escándalos. ¿Sí? Y la gente, de cierta manera, se retira muchas veces de los conflictos o no le gustan los conflictos y los escándalos en la política electoral. Muy ligado a esto está también la estrategia del contraste. Contrastar tus propuestas, tus proyectos de nación, tus ideas con la competencia. ¿Sí? Es también muy utilizada como parte de las estrategias. Y bueno, para concluir esta breve presentación y pasar a sus preguntas y comentarios, podemos decir que ganar una campaña, de cierta manera, implica todo un arte. Hoy día es mucho más difícil ganar una contienda porque estamos viviendo en un ambiente más competitivo. Ya todos los partidos tienen también acceso a conocimientos, a tecnologías, a estrategias. Entonces, de hecho, en muchos lugares, municipios, estados, distritos, ganar o perder la elección implica a veces menos del 1%. O sea, con pocos votos, a veces hasta con una casilla se puede perder o ganar en algunos municipios. Entonces, de cierta manera, pues implica la necesidad de formarnos, de informarnos, capacitarnos en el arte de ganar elecciones. Decir que el triunfo no depende solo del candidato, no depende solo de la estrategia, no depende solamente de los temas, es multifactorial. Aquí de manera muy resumida lo señalamos, pero todo éxito depende de todos los factores. O sea, poco a poco vamos construyendo la posibilidad de la victoria. Y tanto el candidato, la estrategia, la estructura, el tema, los recursos, el trabajo, etcétera, son esos factores que nos van dando la posibilidad de la victoria. Y decir que gana quien mejor conoce a los electores, quien mejor moviliza los sentimientos y muchas veces también los resentimientos de la gente. Desde 1813, José María Morelos y Pavón planteó ese manifiesto de los sentimientos de la nación. Hay que preguntarnos hoy cuáles son los sentimientos de la nación hoy día. Si conocemos a profundidad esos sentimientos y agregamos también esos resentimientos, tenemos posibilidades de poder ganar, en este caso, las contiendas electorales. Y bueno, como en el box, decir que muchas veces las campañas electorales se ganan en los gimnasios. O sea, se ganan con la preparación, con la capacitación, ¿sí? Y finalmente, cuando ya subes al ring, cuando ya inicia la campaña constitucional, básicamente va a ser el reflejo de todo el esfuerzo, todo el talento y todo el trabajo que se ha realizado al interior de la organización partidista o de la organización electoral. Eso sería mi comentario, esa sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias. La verdad es que una gran presentación, la verdad, desde los datos históricos, ¿no? Que nos remontamos hasta 1828 con la primera campaña, el fraude de las elecciones, cómo nos fue llevando con todos estos datos. La verdad es que ansiosa de ver cuando publiquen su libro, el de los 200 años de las campañas en México, que después nos lo pueda compartir y bueno, pues ver cómo concluye mencionando que finalmente las campañas es un arte, ¿no? Ganar una elección es un arte. Entonces, y bueno, pues hay varios comentarios y varias preguntas, doctor. Yo quisiera hacer algunas, bueno, primero le voy a mencionar algunos comentarios, le mandan saludos, Elvia Jiménez, y bueno, Alejandra Pajarito dice que conocer el terreno y aplicar las 3 S son muy importantes. Pero bueno, le quisiera preguntar, doctor, bueno, pues acaba de mencionar también dentro de sus conclusiones la cuestión de mover emociones, ¿no? Mover sentimientos. Justo en los estudios que pues se tienen, ¿no? De neurociencia, pues sabemos que las decisiones se toman en gran medida justo en esto, ¿no? En los sentimientos, más que
de manera racional, ¿no? Nos vamos a las emociones y a los impulsos. Entonces pasa lo mismo en las elecciones electorales, nos vamos más por la emoción, más por el sentimiento, que por la cuestión de evaluar, ¿no? Las opciones de manera tan profunda. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Nosotros racionalizamos nuestra decisión del voto, no razonamos nuestra decisión del voto, y el voto es eminentemente emocional, ¿sí? Entonces, de hecho, el libro que tú comentaste, que es este libro sobre comunicación de masas y estrategia política, yo aquí hablo de las principales emociones del ser humano. Hablo de la ira y del miedo, que son emociones primarias. Cuando nosotros nacemos, cuando salimos del vientre materno, lo primero que tenemos es miedo, porque es un contexto, o sea, salimos de nuestra área de confort, y luego nos da hambre y nos da ira, empezamos a llorar. Entonces, se utiliza mucho, y no solo por sistemas democráticos. La ira y el miedo se ha utilizado también como instrumento de control de los regímenes totalitarios y autoritarios. Y hoy día también se utiliza como estrategia. Y aquí hablamos de al menos 15 diferentes emociones. Sócrates decía que el ser humano es una especie de un carruaje jalado por dos caballos. Una es la razón y otra es la emoción. Y él decía, cuando están en competencia la razón y la emoción, siempre se impone la emoción. ¿Sí? Antonio Damasio, que fue el premio Príncipe de Asturias, es un neurocientífico que tiene un libro muy importante, muy famoso, que se llama Corrigiendo a Descartes. Descartes dijo, pienso, luego existo. Él demostró científicamente que el ser humano, o sea, ustedes y nosotros, antes de pensar, primero sentimos. Y que el sentimiento o la emoción está en nuestra propia forma o sea, de tomar decisiones. Podemos decir que el 86% de las decisiones que toma el ser humano, de acuerdo a lo que dice Antonio Damasio, ¿sí? Está mediado por las emociones. Entonces, evidentemente, como tú lo señalas, Paola, el voto es eminentemente emocional. Entonces, si esto es cierto, hay que estudiar cuáles son las emociones primarias y secundarias del ser humano, y a partir de ello, de su conocimiento, tratar de movilizarlas para alcanzar el objetivo que se busca, que es lo que de cierta manera, bueno, viene plasmado en este texto. Así es, y como usted, bueno, mencionaba esta cuestión de la seducción para el marketing político, pues estos conocimientos son fundamentales, ¿no? Como poder o saber de entrada, ¿no? Que el voto es totalmente emocional y que estas decisiones se toman básicamente en relación a las emociones. Y bueno, otra pregunta, antes de pasar a las preguntas de que tenemos varias de las personas que nos están viendo en vivo, pero otra pregunta que le quisiera realizar yo, porque bueno, pues de manera inherente mi interés es en torno a la investigación. Entonces, bueno, tenemos que las investigaciones o los estudios preelectorales, pues pueden ser vistos desde dos aristas, ¿no? Desde, bueno, pues como insumo para la toma de decisiones, ¿no? O como estrategia también, como para posicionar al candidato, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto en torno a los estudios preelectorales? Bueno, yo creo que también podemos agregar una investigación científica sobre lo que le impacta o no le impacta al elector en su conducta y comportamiento. Suponemos que si yo salgo un gallardete, un espectacular, supongamos que es una hipótesis, que yo estoy de cierta manera persuadiendo a los electores, pero no hemos realizado investigación científica si eso es cierto o no es cierto. Si yo saco ahorita un meme o saco algún comunicado en redes sociales, mi hipótesis es de que le va a llegar a muchos lectores, y muchos de ellos posiblemente se persuadan y vayan a votar por mi alternativa. Entonces, podemos decir que en la investigación las dos investigaciones que tú señalaste para tomar decisiones, para definir estrategias, sí se hace mucho en México, pero desgraciadamente desde una perspectiva más académica, más científica, hemos investigado poco realmente si los diferentes elementos de publicidad o de propaganda o de marketing político realmente inciden o no inciden en el comportamiento de la gente. Porque hemos visto muchos casos que se genera incluso un efecto boomerang.
yo he visto, por ponerte un ejemplo, en algunos municipios se empiezan a poner muchos plásticos en los postes, en los árboles. Y bueno, la hipótesis es que la gente va a ver, va a conocer y finalmente va a ir a votar. Y encuentras que la gente no vota o está molesta. ¿Por qué? Porque enfadan, hartan, hay una especie de saturación informativa y cuando hay una saturación, la saturación generalmente genera hartazgo y genera rechazo. Entonces yo creo que un campo que estamos convocados a hacer una investigación académica más seria es si realmente todos los elementos que se utilizan en la campaña, en la publicidad, desde los gallardetes, los objetos utilitarios, toda la comunicación en redes sociales, la comunicación mediática, de qué manera está impactando o puede impactar en la conducta y comportamiento de los electores. Porque finalmente creo que lo más importante es fortalecer el sistema democrático, hacer más competitivo el sistema electoral y finalmente utilizar de manera más racional el uso de los recursos públicos que financian las campañas electorales. Así es, doctor. Bueno, pues también comentarle, pues estamos en en el año de elecciones, ¿no? Estas elecciones 2021, que si estoy en lo correcto son las elecciones más grandes que hemos tenido en el país. Y bueno, bajo este contexto también nos hacen una pregunta. Dice, ¿cómo ve el panorama político en las próximas elecciones con tantos candidatos independientes, contra coaliciones? ¿Cómo observa este panorama de este año, doctor? Indudablemente va a haber una mayor atomización, mayor, podemos decir, división. Hay 10 partidos políticos con registro nacional, más en el caso de Jalisco, por ejemplo, 2 partidos con registro local, que sería Futuro y Hagamos, más la posibilidad también que lo permite la legislación electoral de lo que señalan en la pregunta los candidatos independientes. Entonces, en regímenes le llaman sistemas pluripartidistas, atomizados, como es este caso ya, antes éramos bipartidista o tripartidista. Éramos bipartidista PRI-PAN del centro de la República hacia el norte y PRD, PRI para el sur del país. Pero podemos decir que tenemos un sistema tripartidista y hoy ya tenemos, pues al menos hay 4 partidos competitivos y 6 más. Entonces tenemos 10 alternativas más las 2 son 12, más los independientes podemos tener hasta 15. Indudablemente eso implica una atomización, una segmentación o una división. Y eso, de cierta manera, va a tener un efecto en la legitimidad de los gobernantes. Van a ser electos con menor porcentaje, porque en el caso de México no tenemos contemplado la segunda vuelta, como lo tiene la gran mayoría de los países de América Latina. Es decir, los 2 punteros pasan a un segundo round y finalmente se decide mayoritariamente por uno de los 2. Alguien tendría que ganar más del 50% de los votos. Esa fórmula no la tenemos aprobada en nuestra legislación. Por lo tanto, hoy pueden ganar las elecciones con 20 y tantos por ciento de los que votan, pero muchas veces solamente vota el 50 o menos por ciento. Entonces va a llegar alguien con el 10% del apoyo de los electores o con menos porcentaje. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, pues hay varios comentarios. Qué excelente exposición. Gracias por compartir. Que bueno, pues que gracias, bueno, tuvo el privilegio, Maritere, de que ambos fuéramos docentes en el posgrado de Dirección de Mercadotecnia. Y doctor, que muy interesante la manera de llevarnos a través del tiempo en este tema. Excelente plática, doctor, como siempre. Saludos. Y bueno, también tenemos otras preguntas muy interesantes que nos dicen, ¿qué estrategias o manera de ejemplo distingue que realizan los partidos políticos en México? Bueno, básicamente son 2 las que yo he observado. O sea, partidos de oposición utilizan, o sea, los partidos de oposición, la estrategia de los puntos de ira, en el sentido de tratar de movilizar el descontento social, el enfado, el enojo, el hartazgo, ¿sí? Los abusos muchas veces que se tiene el gobierno, lo convierten en bandera electoral y lo tratan de convertir en victoria, en triunfo electoral, ¿no? Segundo, tiene que ver con la crítica y la esperanza. O sea, estamos mal porque no han gestionado bien la crisis, ha muerto mucha gente, hay crisis económica, hay desempleo, hay cierre de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, criticas y planteas una alternativa, la esperanza. También se utiliza mucho en partidos de oposición. Y en el caso de los partidos gobernantes, la estrategia que más se utiliza tiene que ver con la estrategia de la polarización. De hecho, lo vamos a ver en esta elección. O sea, se nos van a plantear 2 alternativas.
apoyar y continuar con la transformación de nuestro país o regresar al pasado, a la época de la corrupción, de los abusos, del autoritarismo. Entonces polarizas en dos alternativas y es muy común que se presente no solo en México, sino en América Latina. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿podría comentarnos cómo son las investigaciones de cama por las campañas, para las campañas políticas de Berenice Guadalupe? Sí, bueno, hay un término que dicen que las mejores encuestas son las encuestas de cama. ¿Cuáles son las encuestas de cama? Son aquellas que tratan de investigar, de indagar, de tratar pues de conocer si no duerme el mexicano, ¿por qué no duerme? ¿Qué le preocupa? Y si duerme, ¿cuáles son sus sueños? O sea, en pocas palabras, si conocemos las preocupaciones, los problemas, las necesidades, las aspiraciones de nuestra gente, y conocemos sus sueños, o sea, qué es lo que sueña, tenemos una ventaja competitiva para poder, en este caso, ganar el espacio de representación pública. Imaginémonos que aquella gente que no conoce los problemas y no conoce los sueños de los mexicanos, entonces tenía una desventaja competitiva en el ámbito de las campañas electorales. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué es lo que recomienda a los nuevos candidatos? Bueno, lo primero es ser conocidos y ser reconocidos. O sea, es importante que los conozcan, que hablen de ustedes, porque si no los conocen no serían una opción a elegir. Y segundo, que sean reconocidos por su historia, su trabajo, sus valores, muchas veces su familia. En comunidades pequeñas, en municipios más pequeños, incluso el origen familiar es importante en el sentido de qué familia viene. Entonces, si son conocidos y reconocidos, tiene una ventaja competitiva. Imaginémonos aquel que no es conocido y tampoco no es reconocido. De hecho, toda encuesta electoral, la maestra es experta, la maestra Paola en esto, pregunta básicamente tres cosas. Primero, si te conocen, cómo te conocen, bien o mal, o sea, buena o mala imagen, y si el día de hoy fuera la elección, ¿por quién votarías? ¿Sí? Así es. Tiene que ver con conocimiento y reconocimiento. Pues creo que es algo importante también tener un plan, si no un plan estratégico de campaña, al menos un plan de acción, tener un plan en la mente de qué hacer, cómo hacerlo, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer, con el fin de poder darle orden, ¿sí? Darle dirección, darle rumbo a la campaña electoral. Serían mis principales recomendaciones. Perfecto, doctor. Y bueno, pues otra pregunta, ¿cuáles son o considera que son las mejores campañas? Las mejores campañas son aquellas que se convierten, repito, en movimientos sociales, en el que la campaña ya no lo hace el candidato, no lo hace el equipo de campaña, lo hace la gente. Primero. Segundo, son mejores aquellas que utilizan tecnologías. Son campañas de precisión, ¿sí? Hoy día se cree que las redes sociales es lo más avanzado en campañas electorales y no es cierto. Lo más avanzado hoy en campañas electorales es la inteligencia artificial, ¿sí? Y la realidad aumentada o la realidad virtual. Son nuevas tecnologías aplicadas para que incluso las computadoras inteligentes hagan campaña. Ya no solo los candidatos. O sea, a través de Facebook te definen un perfil, tú le pones like, tú le pones por el tema ecológico, tema, no sé, de género, tema, y a partir de ahí te definen un perfil y te están mandando mensajes que coinciden por parte de los candidatos de los partidos con el perfil que ya te ha definido a partir pues de las redes sociales. Pero bueno, no es las redes sociales. Las campañas, por ejemplo, la última de Estados Unidos, o las últimas en Estados Unidos, han utilizado la inteligencia artificial, lo que es la ciencia de los datos, la minería de datos, para poder persuadir y poder, en este caso, construir los consensos sociales necesarios para ganar una elección. Y lo de realidad virtual que aumentada que comentaba, doctor, ¿cómo se utiliza en las campañas políticas? Bueno, es básicamente para los jóvenes, son plantear escenarios posibles, o sea, imaginar escenarios visibles, cómo estamos y cómo podemos estar. Tú le planteas en el sentido de, por ejemplo, en Guadalajara tenemos 5 problemas fundamentales: inseguridad, el tema ahorita del agua, el tema de la
el tráfico, o sea, la movilidad, será el 3. El otro tema sigue siendo un tema, el tema de la transparencia, rendición de cuentas, el combate a la corrupción y finalmente servicios públicos de calidad. ¿Sí? Entonces tú planteas a través de la tecnología cómo estamos y planteas una realidad pues bonita. La planteas de tal forma que sea altamente persuasiva. O sea, así estamos, pero vamos a estar mejor. Vamos a construir esta nueva realidad siempre y cuando indudablemente haya el apoyo y el voto a favor de ese partido o ese candidato que utiliza este tipo de tecnologías. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y bueno, pues tenemos otros comentarios. Por ejemplo, Martín Villalobos, excelente exposición, estimado doctor, que le manda saludos. Y Gracias. bueno, pues preguntarle también, doctor, pues es complicado, sé que le hago una pregunta complicada, no es a que nos haga una estimación exacta de cómo quedarían las elecciones, pero más bien, ¿cómo vislumbra usted que se van a desarrollar estas elecciones en México de este año? Bueno, van a ser unas elecciones muy competitivas, con un resultado apretado y va a haber campañas negativas, indudablemente, va a haber campañas que tienen que ver con se define como campañas negativas como el hablar de la oposición. Y cuando se habla del opositor, indudablemente no se hablan cosas bien. No son malas, de hecho hay un debate si las campañas negativas ayudan o perjudican a la democracia. Y bueno, no es algo concluyente, pero algunos autores señalan que si no se pudiera criticar, no se pudiera hablar mal de los adversarios, pues sería una especie de simulación lo que es una campaña, entonces no habría ese debate, esa confrontación. Sin embargo, bueno, yo lo que observo es que va a ser un tipo de resultado tipo electrocardiograma, en el sentido de alta competitividad, principalmente entre Morena y sus aliados, y bueno, lo que es la alternativa por el sí, por México, en el cual se han aglutinado los partidos Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el de la Revolución Democrática. Muchas gracias, doctor. Y bueno, otro comentario de Ena Mojarro. Doctora, muchas gracias, son interesantes sus comentarios. Eh, y bueno, doctor, nos pasamos del tiempo, pero le agradezco muchísimo. Yo tengo una pregunta más, doctor, que es más en torno a, bueno, pues toda esta situación. Tenemos un año desde que inició la pandemia. Y bueno, pues esta pregunta se la hago a todos mis invitados. ¿Qué aprendizaje, si nos quiere comentar a nivel personal y a nivel profesional también, le ha dejado este año y todo lo que hemos vivido con esta pandemia? Yo he estado revisando los países que han tenido elecciones en contextos de pandemia. Lo tuvo Bolivia, lo tuvo República Dominicana, lo tuvo Estados Unidos, lo tuvo El Salvador recientemente. Y bueno, la gran mayoría, con excepción del Salvador, ganaron partidos de oposición, ¿sí? De oposición. En Bolivia, tú sabes, bueno, se habla de un golpe de Estado, pero bueno, la oposición regresa al poder. En Estados Unidos los demócratas regresan, en República Dominicana también, pero en el caso, fíjate, de El Salvador, el partido gobernante continúa, o sea, Nuevas Ideas, que es el partido del presidente, de Bukele, gana la elección. Entonces, creo que como aprendizaje podemos decir que no hay un resultado definido, sino que, como lo hemos dicho, las campañas electorales se ganan a nivel estratégico y táctico. O sea, si tenemos la estrategia adecuada, la articulamos adecuadamente, logramos tocar las cuerdas sensibles de los electores, podemos ganar la elección. Y en contextos turbulentos como es la emergencia epidemiológica, indudablemente implica también que ya la campaña de contacto, la campaña de tierra, de cierta manera se reduzca. Sí va a haber campañas de contacto de tierra, pero se va a centrar principalmente en campañas a través de medios masivos de comunicación, a través de los spots, a través de redes sociales y lo que decíamos a través de la inteligencia artificial. Yo así observo este panorama para el caso de nuestro país. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, pues también excelente tema, le hacen el comentario que muchas Gracias. gracias. Y también, bueno, pues Elvia Jiménez los invita a todos los que nos están viendo en vivo y a quienes verán este programa en reproducción
a que lo sigan en Facebook y en sus redes sociales, por si existen más dudas o comentarios. Sus redes sociales es con su nombre, doctor Andrés Valdés Cepeda, así está, así lo pueden Sí, buscar. sí, sí, así como viene ahí. Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues para que lo puedan buscar al doctor para más, para alguna otra duda, comentarios que gusten hacerle al doctor. Entonces, doctor, no sé si quiera cerrar el programa con algún comentario, alguna otra Sí, reflexión o algo que quiera compartir. sí, bueno, agradecerle también a quienes nos acompañaron, a Elvia Jiménez, que es una joven muy inteligente, muy destacada, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo conmigo, es estudiosa de la ciencia política también, y bueno, agradecerles también a mis ex compañeros de la universidad y también ex alumnos que nos estuvieron acompañando, y bueno, decir que estoy a sus órdenes. Básicamente yo me dedico a la investigación académica del tema de las campañas y las elecciones y bueno, con el ánimo pues de poder contribuir, crear y difundir conocimiento en una temática en la cual nuestro país, bueno, invierte muchos recursos económicos y que es importante estudiarlo desde la perspectiva también académica y científica. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a usted, doctor, nuevamente por su tiempo, por todo lo que nos transmitió, todo su conocimiento, su experiencia y todos estos aprendizajes que nos quedamos. Y bueno, pues recomendarles a todos que el programa Acción es todos los miércoles a las 6 de la tarde. Tendremos la próxima semana a Elsa Kelly, es la directora de AdWeb Solutions, con el tema Estrategias de Data Driven Marketing para crecimiento de ventas. Y bueno, también durante el mes de abril, que bueno, pues que denominamos todos los meses son el mes de la mujer, porque tendremos a 4 grandes mujeres como invitadas. Será Elsa Kelly, también tendremos a Betty Moreno del CCJ, también tendremos a la doctora Carmen Rodríguez Armenta, que es la directora de Educación Superior a nivel federal, y también tendremos a Kelly Kruger, que ella es CEO de CNA México. Entonces, bueno, pues grandes invitados, como también tenemos esta noche a nuestro doctor, nuestro gran invitado, con este tema tan importante de las campañas electorales. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y a quienes van a ver en reproducciones subsecuentes este programa. Y pues muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias.